segundo Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Y a continuación tendremos la conferencia magistral a cargo de la señora Carmen McEvoy, presidente del Consejo Directivo de Proética. La señora McEvoy es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un PhD por la Universidad California en San Diego, y diplomática de la República del Perú. Además es miembro del Instituto Ribagüero, con notable desempeño en el Consejo Consultivo del Ministerio de Cultura. Actualmente es presidenta del Consejo Directivo de Proética. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, saludando a la audiencia con esta iniciativa realmente tan necesaria para los momentos difíciles por los que está atravesando el Perú, ¿no? Entonces, un poco quisiera retomar algunas ideas del panel anterior que por coincidencia inician mi propuesta, ¿no? Y quiero empezar con esta frase, ¿no? Que un poco lo que decía Pepi, lo que se mencionó también de la necesidad de la psicología, pero también de la necesidad de la filosofía, de la necesidad de las humanidades. Yo creo que estamos carenciados en la escuela respecto a las humanidades, ¿no? Entonces, un poco volver a las humanidades podría ayudar a instalar palabras tan poderosas como, por ejemplo, integridad o ética. Entonces, quiero empezar con esta idea, esta frase de este filósofo y economista Schumacher, que tiene este libro fantástico, Lo pequeño es hermoso, que dice: el poder del ojo del corazón, que es el que produce los insights, es vastamente superior al poder que produce opiniones, ¿no? Entonces él un poco utilizando unas ideas de un persa, de un filósofo, o de un poeta persa, Rumi, él acuña o retoma esta palabra, los ojos del corazón. Y dice que estos ojos del corazón, que son básicamente mucho más profundos, son mucho más abarcadores, integran mejor la experiencia humana, están relacionados al mundo de las emociones, ¿no? El mundo de las emociones, que es fundamental. Y yo creo que aquí son importantes las políticas, pero también es importante ver a los actores y qué cosa estos actores están expresando de su propio mundo en la implementación de estas políticas, ¿no? Entonces es una idea que integra mejor una norma o un protocolo con los que van a ponerlos en funcionamiento, ¿no? Entonces me pareció muy interesante lo que se señaló anteriormente, ¿no? De la idea de cuando un abogado está conversando con un juez o cuando está en pleno litigio, él también tiene que tratar de ponerse en la posición del otro, ¿no? Y no por esa defensa cerrada, no entender que ahí hay un mundo relacional, ¿no? Entonces me pareció bien interesante que un abogado nuestro, un abogado peruano, tome en consideración que la psicología, ya en este caso, un poco siguiendo a Pepi, la filosofía, la ética, las humanidades, permeen, le den fuerza a la manera como nos conducimos en el mundo, ¿no? Y eso lo hemos olvidado, eso no se está enseñando en los colegios, como no se están enseñando una serie de cursos fundamentales para las relaciones humanas, ¿no? Entonces, y acá pues ahora con la ciencia se ha notado, o se nota cada vez más cómo las emociones tienen un efecto fundamental incluso en nuestro cuerpo y en las enfermedades, ¿no? Y cómo luchamos contra las enfermedades. Entonces va quedando claro que nuestras vidas son vidas emocionales y estas vidas están equipadas con un tipo de antena, digamos, una suerte de antena que va más allá de la inteligencia racional de la que sabemos tanto y de la que tanto se ha explorado, ¿no? Entonces yo quisiera un poco empezar con esta gran filósofa, probablemente es una de las mejores en la actualidad, que es Martha Nussbaum,
que ella analiza, esto lo analizó en el 2001, esta idea del upheaval of thoughts, ¿no? Es un libro fundamental de ella, que es básicamente la inteligencia de las emociones, ¿no? Entonces, un poco poner esta discusión, un poco que trascienda, ¿no? O que colabore o que integre otras miradas. Y para eso, un poco volver al concepto, ¿no? Volver a los conceptos. Yo creo que la vuelta a los conceptos es fundamental. La socialización de los conceptos, cada cierto tiempo surgen conceptos que se van incorporando en nuestro vocabulario. Y yo creo que, por ejemplo, la palabra integridad es un gran concepto, ¿no? Es un concepto que no lo tenemos identificado, no es un concepto al que acudimos. Y por ejemplo, y es algo que sí se ha trabajado, y acá un poco quiero discutir el tema, en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la palabra integrity, que viene relacionada a la palabra wholeness, ¿no? Estar completo. Nosotros eso no se los escuchamos a nuestros políticos, obviamente, a los actuales mucho menos, ¿no? Es una idea de lo íntegro, de lo completo, ¿no? Entonces me parece que es muy relevante en este momento que estamos tan fragmentados, que estamos rotos, que nuestros valores morales se han degradado de una manera escandalosa, retomar la idea de integridad, ¿no? Y yo quiero utilizar a este autor, Stephen Carter, que con todas sus limitaciones, con ciertas críticas que las voy a mencionar, toma la palabra, el concepto y lo desarrolla, ¿no? Lo desarrolla en un libro. Y después pienso yo en un libro mejor que el dedicado a la integridad, que se llama Civilidad, complementa esta nueva manera que él ve de relacionarse con el mundo, ¿no? Este es un libro viejo, bueno, viejo en términos de que fue publicado hace más de 24 años. Todavía no se había producido la crisis de los papeles tóxicos, todavía no se había producido el 11 de septiembre, ni los Estados Unidos había entrado en la crisis sistémica por la que está atravesando. Entonces, por eso que es interesante que es un libro como profético, ¿no? Es un libro que ya comienza a denunciar que la política norteamericana es una política de las mentiras, de la ficción, todavía no estaba Trump, ¿no? Entonces, por eso que me parece, yo lo leí hace mucho tiempo y con motivo de esta presentación regresé al libro y todavía tiene fuerza el argumento, ¿no? Y es básicamente de que las palabras, y ese es su primer comentario, han dejado de tener sentido, ¿no? Y yo creo que eso está clarísimo en el caso nuestro, no solamente las palabras, la Constitución ha dejado de tener sentido, ¿no? Cualquiera la puede interpretar de acuerdo a sus propios beneficios, ¿no? Entonces, esta idea de la palabra que va perdiendo contenido, ¿no? La palabra que va perdiendo potencia, la palabra que se devalúa, es una manera de entrar al tema de la integridad, ¿no? Él ve una sociedad donde ya los políticos están mintiendo, se ha dado el escándalo con Clinton, se han dado una serie de situaciones que, bueno, ya que están antecedidas por otros escándalos en la política norteamericana, y él vuelve a esta palabra integridad, ¿no? Que es un poco la palabra, una de las palabras claves de este coloquio. Y entonces es básicamente, el libro es una hoja de ruta, ¿no? Es una hoja de ruta de lo que significa vivir en los Estados Unidos en el siglo XX, a fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Y para poder discutir, y por eso que me pareció tan interesante escuchar la mesa anterior, él no se queda contento con simplemente hacer un análisis legal o un análisis político
sino que un poco redundando, es un análisis íntegro de la palabra integridad, ¿no? Que pasa por la filosofía, pero también pasa por la teología. Él se autodeclara un cristiano practicante, la historia, la ley, ¿no? Entonces, él es un abogado en la Universidad de Yale y trata de ver diferentes maneras cómo abordar este concepto que es fundamental en la historia constitucional de los Estados Unidos, ¿no? Porque en los Estados Unidos sí la palabra aparece un sinnúmero de veces y está incluso instalada en la Constitución norteamericana, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Creo yo, ¿no? Es un poco lo que ya Traverso, por otra línea, se va dando cuenta, ¿no? Esta sociedad está entrando en una crisis sistémica, ¿no? Es una sociedad en la cual, pues, no interesa los papeles tóxicos, y los papeles tóxicos van a arruinar a millones de familias, van a perder sus casas, ¿no? Eso es lo que se viene, eso es lo que se viene, pero ya se está adelantando que los Estados Unidos tiene serios problemas con la integridad, ¿no? Entonces, y la integridad es un compás, ¿no? La integridad ha servido como una suerte de mantra que ha ido definiendo el rumbo de los Estados Unidos, que se imaginó desde sus primeros años de fundado, o de fundada, como una república modelo, ¿no? Como una república a la cual el resto de repúblicas debían de seguir. Después nos fuimos dando cuenta de la invasión de México y bueno, y su participación más adelante en la expansión en su patio trasero, pero digamos que los primeros fundadores, los founding fathers, tenían este concepto probablemente por sus creencias religiosas puritanas como uno de los conceptos fundantes, ¿no? Entonces él se da cuenta que este concepto ya no sirve para nada. Bueno, ahora si analizaría el momento actual, probablemente corroboraría, ¿no? Una nueva reedición del libro para ver qué está pasando con la integridad, cuando vemos que incluso se han cuestionado las elecciones, se ha tomado el Capitolio. Bueno, eso no había ocurrido todavía. Entonces, él dice que en estos momentos críticos de la historia, ¿no? Y que por eso que me parece interesante, probablemente algunos de ustedes han leído el libro, ¿no? Que en este momento tan difícil volvemos a este concepto, ¿no? Lo queremos instalar o estamos intentando instalarlo en la esfera pública. Entonces, él hace un análisis de todo lo referido a la integridad y se hace una serie de preguntas porque se da cuenta de que ya no tiene validez o que va perdiendo la validez, ¿no? Que la política norteamericana, y eso ya lo había dicho Martí a fines del siglo XIX, está manejada por corporaciones, ¿no? Y estas corporaciones son las que básicamente por sus intereses personales operan e incluso tienen injerencia en el Estado, ¿no? Pero ya para la época que Carter está analizando, ya la crisis pues es inevitable o es inocultable más bien, ¿no? Entonces él comienza a hacer una serie de preguntas que yo considero relevantes para una discusión sobre integridad, que podrían muy bien adaptarse para nuestro propio momento histórico, ¿no? Y entonces la primera pregunta es que en sociedades como la nuestra, y obviamente ahora eso también ya queda totalmente evidente, valoramos más los apetitos, ¿no? Y acá diríamos los intereses, las ambiciones, que están guiadas por la biología, más que por la razón, ¿no? Él no utiliza el concepto de Nussbaum de emociones, él se queda estrictamente en la discusión sobre la racionalidad, ¿no? Versus este caos que él está viendo en la sociedad norteamericana. Y la segunda pregunta, que probablemente nos refiere mucho a lo que nos está ocurriendo ahora, es ¿qué pasaría si estos apetitos son incontrolables? O sea, ¿qué pasaría si una sociedad solamente se guiara
por estas necesidades primarias, digamos, de los seres humanos, ¿no? Es la segunda pregunta que se plantea. Y en ese caso, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿No? ¿Cuáles serían las consecuencias para el futuro de la sociedad civil? ¿No? ¿Cuál sería la consecuencia para el pacto social? ¿Cuál sería la consecuencia más bien para el pacto político, la interacción entre ciudadanos? ¿No? Entonces yo creo que nosotros estamos en ese momento en que nos estamos preguntando cuáles pueden ser los controles que debemos reinstalar en nuestra política para que las pasiones desbordadas, las ambiciones sin límite, la mentira, no terminen por destruir cualquier posibilidad de sociabilidad, ¿no? Porque acá lo que está en peligro es la textura social, o sea, la sociabilidad, la manera como nos vamos a relacionar, y todos sabemos que cuando se cruza esa línea, lo que prime es la violencia, ¿no? Y ese es probablemente el próximo capítulo si no se toman las medidas del caso, ¿no? Entonces, él acá, en la línea de otros pensadores, que no los voy a mencionar, porque no me quiero pasar del tiempo, él básicamente llega a la conclusión que la integridad es una suerte de propiedad psicológica que impide hacer daño, ¿no? Que el ser humano se construye a sí mismo y construye todo digamos, su ser, y en esa construcción, y por eso que la educación es tan importante, se van instalando esta suerte de sistema inmunológico en el que tú puedes convivir con los otros sin hacerles daño, ¿no? Y eso es lo que sería un proceso civilizatorio, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Que él comienza a discutir esto en momentos difíciles para los Estados Unidos, como dije anteriormente, en momentos en que ya nadie juega por las reglas, ¿no? Yo creo que es nobody plays by the rules, ¿no? Yo creo que es algo que él subraya, ¿no? Ya nadie está jugando por las reglas, entonces vuelve a esta palabra, ¿no? Es como un ancla, ¿no? Es como un ancla que le va a permitir hacer una discusión del precedente, ¿no? de ciertos fundamentos que se han establecido, y cómo estos fundamentos han sido erosionados, ¿no? Y han sido erosionados por una serie de factores que más adelante voy a mencionar. Entonces, con la finalidad de tener un programa, o sea, él hace el diagnóstico, ¿no? Él hace el diagnóstico y está preocupado porque si esto se termina de quebrar, si estas bases, ¿no? Y está la otra civilidad con la que voy a terminar, se terminan de quebrar, va a ser bien difícil que la democracia sobreviva, ¿no? El tema de la democracia lo va acompañando en su relato. Entonces hace un programa, ¿no? Una suerte de programa de resignificación y para fortalecer este término, ¿no? Este concepto que él quiere socializar. Él es un profesor de universidad, probablemente lo está permanentemente discutiendo en sus clases, pero él quiere que llegue, y algo que probablemente no mencioné, es lo que llamaríamos un político público. Entonces, ¿cuál es el programa? ¿No? Tengo 8 minutos, voy a tratar muy rápido de mencionar el programa y para poder terminar con el concepto civilidad, que me parece que debe acompañar al de integridad. Entonces, el primero es discernir lo bueno de lo malo, ¿no? Saber discernir, esta capacidad de discernimiento que según él tiene que ser instalada en la familia, tiene que ser instalada en la escuela, y que es básicamente, es sumamente difícil en estos años o en estas décadas de relativismo moral.
El segundo es actuar a tono con ese discernimiento, a pesar de que existe un costo personal, ¿no? Un costo personal que es la crítica, bueno, ahora con las redes, y entonces defender con consistencia y comprometerse con ciertas ideas es para él fundamental. Y finalmente, enunciar en el momento en que uno actúa qué cosa es lo que uno considera bueno y malo, ¿no? Sería pero un gran consejo para los políticos actuales, ¿no? Donde esa línea totalmente se ha perdido, ¿no? Entonces, él dice de que las personas que actúan con integridad, y acá hay todo un tema de la moral y de la religión que lo sostiene, y hay críticas al respecto, y ya no tengo tiempo para las críticas, pero él dice que las personas que actúan con integridad son reflexivas, son consistentes en sus compromisos, y no le tienen ningún problema, no tienen ningún problema con la crítica externa. O sea, hay convicción cuando se actúa con integridad. Y acá termino con la discusión de Carter, que bueno, más adelante pueden consultar su libro. Él nos recuerda que la palabra integridad viene del latín integer, que es wholeness en inglés y que es completo, ¿no? Entonces, cuando uno está completo, uno no está dividido, y la integridad es más que la honestidad, porque parte de acciones concretas, ¿no? Yo creo que acá él deja al final del libro una suerte de programa, un programa, ¿no? Estaban mencionando actualmente que los empresarios les interesa muy poco discutir sobre estos temas, les interesa muy poco hacer talleres, ¿no? Que podrían ir socializando estas ideas, ¿no? Entonces lo que dice que tiene que haber una voluntad para confrontar, ¿no? Y tiene que haber un compromiso y una aplicación de este concepto en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en el poco tiempo que me queda, que no sé cuánto será, y bueno, y él no deja de lado en su análisis, él es afroamericano, él no deja de lado el racismo, ni la violencia de los Estados Unidos, ni el capitalismo salvaje, ni la polarización, ¿no? Él simplemente está alertando que si se van perdiendo estos suerte de faros conceptuales, y acá quiero terminar con esta idea de un segundo libro que él publica, ¿no? Y que me parecería interesante si también se puede comenzar a socializar esta idea junto con integridad, que es la idea de la civilidad, ¿no? Y es interesante que en el siglo XIX se fundó un partido que se llamaba el Partido Civil en 1872, o antes de 1872, y justo la campaña electoral terminó con el asesinato del presidente, el ajusticiamiento de los hermanos Gutiérrez, ¿no? El peor momento de la historia, este personaje tan interesante del siglo XIX, que era economista, pero también era filósofo, funda el Partido Civil con un grupo de peruanos, ¿no? La necesidad de la civilidad, ¿no? Entonces acá termino porque yo pienso que integridad y civilidad como práctica cotidiana se retroalimentan y se fortalecen mutuamente, ¿no? Entonces esta idea de la civilidad, que no se refiere, de acuerdo a Carter, y este es su segundo libro, no se refiere solo a las buenas maneras, sino se refiere a la multiplicidad de pequeños sacrificios cotidianos que hacemos de nuestro individualismo para vivir una vida en común, ¿no? Y acá nuevamente me pareció interesantísimo el ejemplo del abogado que me precedió, de Huáscar, ¿no? Que dice el sacrificio de tratar de ponerse en el lugar de ese otro personaje con el cual está administrando justicia, ¿no? Entonces, esta es una manera, ¿no? De volver a reinstalar una forma de acercarnos, ¿no? Una forma de escucharnos a través de este concepto que me parece fascinante, y este libro
lo terminé de leer hoy día porque solamente había leído el de integridad, que es esta idea de la civilidad, ¿no? Y él acá dice, y acá ya termino, que la democracia no puede florecer en medio de esta política polarizante, ¿no? Que es de tipo electorera, que es la que finalmente se impone, y la estamos viendo que se impone todos los días en el Perú, pero el tema tiene que ser la preocupación por la sociedad civil, ¿no? Y sus múltiples necesidades y sus múltiples demandas, y es ahí donde se debe focalizar el interés. La política, por supuesto, es parte también de la ecuación, pero estas relaciones interpersonales que tienen que comenzar a cambiar, porque es la única manera que se puede dar una verdadera transformación de la política con P mayúscula, es la que a él le interesa explorar. Y acá está el tema de los valores, de los hábitos, y acá, por ejemplo, y simplemente para dar un comentario de algo que es muy cercano a mis intereses, el acercamiento de los niños con la naturaleza, el respeto por la vida, el respeto por ver todo el ciclo de la vida florecer, son hábitos de civilidad, ¿no? De respeto, ¿no? Y la falta de civilidad predomina con este individualismo radical, ¿no? Que es el que estamos ahora enfrentando. Y para Carter, y acá termino, y acá Carter se encuentra con Martha Nussbaum, la civilidad es un hábito del corazón, ¿no? Que nos permite acercarnos al otro ser humano con un sentimiento de asombro y de gratitud, ¿no? Y de gratitud por el simple hecho de haber llevado a cabo el encuentro, y por ese hecho, por ese asombro, por esa gratitud, estamos dispuestos a poner una pequeña cuota de sacrificar nuestros propios egos para que se produzca ese encuentro, ¿no? Entonces yo pienso que ya casi ya finalmente termino, yo creo que es tiempo de volver pues a estos valores, a estas palabras, pero que a estas palabras que se expresan en hechos concretos, ¿no? Y probablemente trabajar en la escuela, trabajar con los maestros para instalar ese vocabulario, ¿no? Y claro, sabemos que existe la corrupción, pero tenemos que crear un sistema inmunológico capaz de enfrentarlo de una manera radical, ¿no? Porque con esta corrupción realmente no vamos a poder enfrentar los grandes desafíos que tenemos enfrente en este difícil siglo XXI. Muchísimas gracias.